Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de Ciencias Sociales y en la misma vamos a iniciar trabajando en un tema nuevo llamado personajes históricos. Este tema lo podemos encontrar en la página 176. Lo podemos encontrar en la página 176 de nuestro libro de Ciencias Sociales. ¿Sí? Y nos preguntamos el por qué es necesario reconocer los logros de las personas destacadas de nuestra comunidad. Recuerden que siempre les digo que son gracias a ellos, ¿verdad? Que tenemos tantas historias por contar, tantas historias, tantas cosas que han sucedido en nuestra patria y no solamente pasaron porque sí, porque quisieron pasar, sino es una lucha constante que hubo, ¿verdad? Por obtener nuestra soberanía. Recuerden que en un principio nuestro país estaba unido, ¿verdad? Políticamente con otros países. Entonces nos quisimos separar, nos quisimos independizar. Y para que eso se lograra, entonces, hubieron personas, ¿verdad? Que iniciaron esa lucha. Entonces, a estas personas se les llama personajes históricos, porque gracias a ellos se hizo historia, ¿verdad? Marcó estas fechas tan importantes en nuestro país, ¿verdad? En nuestros museos, calles, escuelas, instituciones públicas y monumentos, hay monumentos, pinturas, fotografías, que representan personas y sucesos del pasado, los cuales recordamos hoy. Sí, como vemos aquí en el ejemplo, está la estatua del cacique Urraca. Quizás muchos de ustedes han escuchado cuál fue la historia, qué fue lo que él hizo, ¿verdad? En el pasado para marcar o para defender nuestro país. Y tiene una historia muy importante, ¿sí? No solamente fue que vinieron y lo asesinaron, no. Él pasó por muchísimas cosas, ¿verdad? Para dejar su huella, por decirlo así. En Panamá hace muchos años, cuando no había llegado Colón a nuestras tierras, existieron personajes muy destacados, como los indígenas Urracá, Panquiaco, Quibián y muchos otros, quienes nos dejaron su legado en la agricultura, en la ecología, la artesanía, el folclore. Urracá fue un gran ejemplo. Este líder indígena luchó contra la colonización española por unos 10 años. Imagínense esta persona luchando, ¿verdad? 10 años batallando contra la colonización española, porque él no estaba de acuerdo cuando llegaron aquí al continente americano. Dice, edificios como el Museo de Historia, el Palacio Municipal de Panamá, son lugares especiales porque allí se exhiben muchos objetos que representan nuestro suceso o persona de gran valor para la historia de nuestro país. ¿Sí? Esas son los objetos importantes que se guardan en los museos. Cuando uno va a un museo, uno puede, ¿verdad? Escuchar, y no solamente escuchar, sino ver, ¿verdad? Todos esos elementos que hacen historia. Esos objetos que fueron encontrados, pues, después de tantos años que se utilizaron en ese entonces, cuando ellos estaban en su lucha contra la colonización. ¿Sí? También se aprecian los objetos que usaba la gente como utensilios, ropas, herramientas, transporte. Todo esto lo podemos encontrar en un museo. Y todos estos objetos que nos presentan ahí cuentan mucha historia de nuestro país. También existieron personajes de un pasado más reciente, no tanto como el de el indígena Urracá, sino ya un poco más, ¿verdad? Más reciente a nuestra época. Quienes lucharon por la independencia y años después por nuestra soberanía. Vamos a conocer el legado de algunos de ellos. Esto es lo que les decía, que son personas que decidieron luchar, ¿verdad? Para que nuestro país fuese libre, ¿verdad? No depender de ningún otro país, un país totalmente soberano.
Algunos de los panameños que participaron en la separación de Panamá de Colombia fue José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boy. Forman parte de la primera Junta de Gobierno en 1903. ¿Sí? Estas 4 personas defendieron, ¿verdad?, todas estas cosas para que nuestro país fuese entonces un país soberano. Nuestro primer presidente fue el doctor Manuel Amador Guerrero. Durante su gobierno, en 1904 a 1908, encaminó varias obras públicas necesarias para el país y aprobó la ley que creó el Instituto Nacional. ¿Sí? Fue el primer presidente. A partir de este señor, que fue Manuel Amador Guerrero, han existido también una gran cantidad de presidentes en nuestro país y como sabemos, cada 4 años elegimos un presidente nuevo, ¿verdad? Pero él fue el primero y marcó la historia, ¿verdad? En ese entonces. Belisario Porras, también sé que lo han escuchado, impulsó la educación en Panamá. Durante su presidencia se construyeron escuelas en diversas partes del país. Recuerden que antes no habían escuelas, las personas no sabían leer, no sabían lo que era la educación, sino lo que simplemente ellos aprendían, pues porque sus padres le heredaban sus conocimientos nada más, pero de ahí más nada. Entonces, gracias a este señor, se impulsó la educación. Ya al construir escuelas, ya los niños tenían un lugar donde ir. Obviamente al principio no iban todos, ¿sí? No que iban menos cantidad de estudiantes, los que vivían más cerca de la escuela, ¿verdad? Porque imagínense, como eran las primeras escuelas que se construían, no habían tantos niños, pues, para ir a estudiar, sino que empezaron con muy pocos y así fue aumentando todo esto por todo el país, en todos los lugares que ahora vemos cantidades de escuelas y aún así se quedan chicas para la cantidad de estudiantes que quieren entonces aprender. El general Torrijos y el presidente Carter, que era el de Estados Unidos, firmaron el Tratado del Canal de Panamá y Tratado para la Neutralidad Permanente del Canal. ¿Sí? El 7 de septiembre de 1977. Firmaron esto. El 31 de diciembre de 1999, Estados Unidos devolvió el canal a Panamá, ¿sí? Devolvió el canal de Panamá a los panameños. Gracias a este tratado, a este acuerdo que estos señores firmaron, estos 2 presidentes, el canal pudo ser devuelto a manos panameñas. Recuerden que cuando se inició, la construcción del canal fue por los franceses. Después llegaron los gringos, como se les decía en el poema, en la historia. Llegaron los gringos que fueron quienes terminaron la construcción del canal. Entonces, al ellos terminarla, ellos dirán, ah, bueno, nosotros la terminamos de construir, ese canal nos pertenece. Pero estaban errados. El canal no les pertenece a ellos, el Panamá está en territorio panameño, por lo tanto, es de los panameños. Entonces, ellos estaban apoderados del canal, ¿sí? Y fue gracias a este tratado de neutralidad permanente, o sea que no podía devolverse a los estadounidenses, sino que iba a ser ya permanente a los panameños. Entonces, gracias a estos 2 presidentes que firmaron ese tratado, el canal pudo ser devuelto a quienes le pertenecen, o sea, todos nosotros los panameños. Bien, en la página 178, también hay otros personajes que han hecho historia, ¿verdad? De diferente manera. Ejemplo, estos que están acá han hecho historia, ¿verdad? Como educadores y poetas. No hace mucho tiempo, a principios de 1990, ¿verdad? La mayoría de la población nacional, el 70%, no sabía leer ni escribir. Aunque ya existían las escuelas, pero no todos pudieron asistir a ellas, no todos recibían educación. Por eso es la que decían que eran muy pocos las personas que pudieron aprender a leer y a escribir hasta ese entonces, ¿sí? Son muchos los panameños que compartieron sus conocimientos con la niñez y la juventud de nuestro país. Algunos educadores muy distinguidos fueron el doctor Justo Arosemena, ¿verdad? El que está acá.
considerado el más ilustre panameño creador del Estado Federal de Panamá. ¿Sí? También está José Dolores Moscote, está Jeff Tabé Duncan, Abel Bravo, Félix Olivares, Isabel Herrera Dovaldía, entre los poetas y escritores destacados, Octavio Méndez Pereira, está Ricardo Miró, Jerónimo de la Osa, y así sigue la lista de estos poetas, educadores, escritores, ¿verdad? Que marcaron también la historia de nuestro país. Está acá Ricardo Miró, autor de la poesía patria, una poesía muy conocida que aunque pasen los años sigue siendo muy, muy famosa esa poesía aquí en nuestro país. Octavio Hernández, autor del poema Canto a la Bandera. Sé que todos han escuchado esta canción también, ¿verdad? Puede ser en canción, pueden ser en poema, pero independientemente de la forma en que digamos, sigue siendo parte de nuestra historia. Don Jerónimo de la Osa, que fue el autor del himno nacional, súper importante, ¿verdad? Y así como les digo que están estos personajes, hay muchísimos más en la lista.